Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. El pastor Fernando Cascante les habla. Es un placer y un privilegio estar en este momento con ustedes y poder dar esta palabra que por misericordia Dios me ha dado. El título de esta palabra es algo hermosísimo, algo precioso, y es la sangre preciosa de Cristo. No inicio sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, en este día yo te doy la gloria, la honra, el honor y la majestad. Te doy gracias, Señor, por permitirme a través de este medio llegar a estas personas que lo están viendo. Te pido que a través de esta palabra los bendigas, que a través de esta palabra los edifiques, que a través de esta palabra, Señor, cambien estructuras que no están bien en sus vidas. Te doy gracias, Padre, por ser tan fiel. Te pido que los bendigas, que tu nube de gloria esté sobre cada persona, sobre cada familia representada por esa persona, bendito Dios. Igual, y de acuerdo a lo que dice el libro de Santiago, bendito Dios, que esta palabra sea en sus vidas más un hacer que un oír, ya que esa palabra, Señor, traerá gran beneficio a los que no te conocen. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Les comentaba que este tema es precioso, como así de preciosa es la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, ¿en qué pensamos? Porque aquí podríamos pensar en poder, en salvación, en libertad, en redención, en purificación, en expiación, en la limpieza de pecado, en borrar las culpas, en sacrificio. Y eso es un sacrificio supremo. Reconciliación, justificación, glorificación, restablece la relación. Bueno, no sé cuánto más podríamos describir, pero lo que sí puedo decir es que la sangre de Cristo tiene poder. Y es tremendo, ¿verdad? Porque aquel sacrificio allá en el Gólgota trae todas estas palabras que he dicho, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo tenemos salvación, tenemos libertad. Es un tema muy grueso, la libertad, porque en este tiempo en el que estamos viviendo, muchas personas viven cautivas en sí mismas, lo que depara problemas serios, como lo que hoy habla la gente, ¿verdad? Del estrés. La redención, fuimos cambiados totalmente, ya no somos aquellas personas, la misma palabra lo dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero Él nos redime a través de su sangre preciosa. Hay purificación, qué lindo, ¿verdad? Cuando me pongo a pensar cuando una persona está enferma y le tienen que transferir sangre, ¿verdad? Ahí hay una purificación, posiblemente bota mucha sangre mala y entra sangre limpia, pero ¿cuál más limpia que la sangre de Cristo, verdad? Limpia el pecado, ya usted y yo no somos iguales, ya nosotros podemos decir que somos libres del pecado, ya no tenemos culpa, ya yo no puedo estarme culpando por aquello que hice hace 15, 20 años o lo que hice ayer, no, ya eso no existe, ya el Señor me cambió, me redimió. Dice que también justificación. Nosotros no somos justos porque merezcamos algo, somos justos porque Él nos justifica nada más, ¿verdad? Y entonces todo esto lo tiene la sangre de Cristo, tiene el poder de transformarnos a nosotros en medio de que seguimos, como dice la palabra, seguimos siendo pecadores. Quiero iniciar dando el significado de expiación, que significa perdón o indulto del pecado en general y del pecado original, en particular a través del sufrimiento, que fue lo que vivió nuestro Señor en la cruz del Calvario, en la muerte y resurrección de Jesús. Indulto. ¿Qué es indulto? Es el perdón divino, es la remisión de las culpas y la gracia que libera las consecuencias del pecado para una purificación del alma. Y es importante porque la palabra es clara en todo momento. Dice que sin santidad no veremos a Dios. Dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuán importante es que nosotros estemos purificados para ese tremendo día en el que el Señor venga por nosotros.
Tenemos claro que nuestro cuerpo sin sangre no tendría vida. Así la palabra de Dios sin sangre no la tendría. La sangre de Cristo es la que tiene con vida al cristianismo. Sin ella el Evangelio estaría muerto. Nosotros no podríamos tener vida eterna. Fue por esa sangre preciosa, fue por esa sangre de Cristo, de poder, que nosotros hoy podemos tener esa gran promesa de vida eterna. Mira lo que nos dice Hebreos en el capítulo 9, versículo del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya no fue necesario derramar la sangre de los animales para la expiación del pecado, como lo decía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra dice que sin derramamiento de sangre no habría expiación de pecados. Por eso el Señor vino y entregó toda su sangre en esa cruz. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como un sacrificio sin mancha ni pecado. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que Él no tuvo pecado. Él fue ahí a ese madero a morir como murió por ti y por mí. Y eso tiene un valor que lamentablemente en este tiempo muchos no se lo dan. Primera de Juan 1 al 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo, ya no hay pecado. Nosotros tenemos que tener claro esto. Cuán necesario es andar limpios sin pecado, porque eso fue lo que hizo en nosotros, limpiarnos. Nosotros tenemos que entender esto muy bien. Él nos ha limpiado, Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Hebreos 9, 11, 28. Esta palabra nos dice, pero estando ya presente Cristo, como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y no es un sacrificio, no es algo para tomar en poco, al contrario, es para hacerlo a su servicio. Continúa diciendo el versículo 15, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instruido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas, los mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, con la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez solo para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En esta lectura podemos ver el primer pacto del Señor con Abraham en Génesis 17. Sus descendientes serían una gran nación y estos serían los israelitas. Tendrían su propia tierra, la tierra prometida, que al final termina conquistándola Josué. El nuevo pacto, se da a la muerte y resurrección de Jesús. Qué importante es el versículo 14 de Hebreos 9. Nos ha limpiado. Ya no puede haber en nosotros pecado, oprobio, engaño, mentira. Y yo te pregunto, ¿tenemos claro que le servimos a un Dios vivo? Porque su promesa es un regalo maravilloso, es una herencia eterna. ¿Qué más le puedo decir? Una eternidad con Él. Eso es maravilloso. Eso es algo que, esa promesa que el Señor nos ha dado a nosotros es algo que el mundo no ha entendido, porque si lo entendiera no estaría ahí divagando en lo que el enemigo quiere hacer con ellos. Hay un tema muy importante con esto de la sangre de Cristo, y es el poder de la sangre de Cristo en la guerra espiritual. Mira lo que nos dice Éxodo 12:23. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En este día os será en memoria, y le celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, y ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en nuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, y en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por nuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad del dintel a los 2 postes la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel en todos los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Pongamos esa sangre espiritualmente en los dinteles, cubrámonos, porque el enemigo anda como león rugiente. No permitas que ninguna palabra enviada atraviese tu puerta. Cubre con la sangre preciosa de Cristo toda tu familia.
El mundo espiritual trabaja por puertas y estas puertas, las que las abren son nuestras acciones. Dime cuáles son tus acciones y te diré cuáles son las puertas que se abrirán. Entra la bendición o le dan derecho legal al enemigo. Y eso es definitivo, ¿verdad? Cuando en una familia, en una casa hay una puerta abierta, en el pecado es tremendo porque se le está abriendo esa puerta al enemigo para que entre y haga lo que quiera. Y a veces nos admiramos y decimos, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Y tal vez es que ahí en medio de la familia hay alguien que anda caminando mal. Juan 2:1, Cristo nuestro abogado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Qué importante es resistir la prueba, que no es más que un proceso permitido por Dios, porque si resistes saldrás favorecido espiritualmente. Pero si permitiste algo en tu concupiscencia, le das crédito al enemigo, le ha cedido territorio al enemigo, entonces tendrás que regresar al altar de oración. De lo contrario, dice Mateo 13:50, y los echarán al horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La sangre de Cristo nos proporciona vida eterna. Los que somos redimidos por la sangre no tenemos que preocuparnos por la muerte, morir es ganancia. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir Cristo y al morir es ganancia. Tenemos la promesa de vida eterna, y esto solo a través del doloroso sacrificio de la cruz, donde fue dada hasta la última gota de sangre. Para concluir, quiero decirte algo. Estamos en una época muy hermosa, donde el enemigo también se disfraza de alegría. Hay mucho rigor, fiestas, paseos, atracciones, en donde él se involucra muy sigilosamente. Tenemos una gran cobertura que es el Espíritu Santo, que nos redarguye dónde ir y dónde no ir, qué tomar y qué no tomar, y hasta qué comer y qué no comer. Recordemos que ellos vengan a nosotros y no nosotros a ellos. Somos luz en medio de las tinieblas, y sin santidad nadie verá al Padre. Todo se ve hermoso desde lejos, pero ¿qué es realmente cuando llegamos? Recuerde, estamos sellados, fuimos lavados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. No somos unos más en la fiesta, somos los hijos de Dios, y esa postura es la que en cualquier lugar tenemos que tener, donde nosotros estemos. El enemigo es muy astuto, pero más grande es el que está en nosotros. Nuestra guerra espiritual es en todo momento y en todo lugar. No tomemos en poco ese maravilloso sacrificio de la cruz del Calvario, en donde nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Mira lo que nos dice Lucas 22:24. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este tiempo fue crucial para Jesús. Era donde se decidiría si hacer la voluntad de Dios o no, si ser fiel, obediente o no. Tal vez has experimentado la infidelidad, la traición, o tal vez alguna vez has sido infiel o has traicionado. Cuando suele suceder como consecuencia de una maldición, pero cuando lo haces, eso trae maldición a tu vida. Todo esto está envuelto en una maldición que solo puede ser rota a través de la sangre de Jesús, y puede traer libertad y sanidad de tu vida. Profundicemos. No te has de preguntar por qué el primer derramamiento de sangre fue en el monte Getsemaní, porque esa sangre que rompe con toda maldición de infidelidad y traición fue derramada en ese huerto. Si nos vamos al origen de la creación, sabemos que Dios crió a Adán y a Eva y lo puso en el huerto del Edén. Sabemos que estos pecaron con la desobediencia al haber comido el fruto prohibido. Esto se encuentra relatado en el libro de Génesis, y a causa de la infidelidad y de la desobediencia dentro del pecado en el mundo, entró el pecado en el mundo. Pues podemos ver este panorama en un jardín. Se fue infiel a Dios y se abrió la puerta al pecado. Y en un jardín él oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto se encuentra en la palabra de Dios en Lucas 22:42. Jesús escogió un huerto para sellar la redención de la humanidad. En este mismo versículo Jesús le dijo a su Padre en los cielos: si quieres, pasa de mí esta copa.
¿A qué copa se refería? Pues es la copa de la maldición, la traición pasada, presente y futura, que contiene desobediencia, humillación, adulterio, inmundicia y enfermedad. La traición no solamente tiene que ver con esposos, hijos, también tiene que ver con ser radicales, cuando no cumplimos con su palabra, cuando somos oidores olvidadizos y escuchamos la palabra de Dios, pero sí cuando salimos de una reunión de la iglesia vamos y nos juntamos con personas incorrectas, vamos y le somos fiel a nuestros esposos, a nuestras esposas, vamos y hablamos con lenguaje incorrecto, vamos y practicamos inmundicia, es traición a la palabra de Dios con nuestros pensamientos. Si podemos traicionar a Dios y Jesús llevó esa copa por nosotros, y si decidimos romper con esta maldición, debemos aplicar esta sangre para ser libres completamente y apartados del pecado. Esta sangre preciosa que derramó el Señor sin mancha, sin pecado, es la que nos limpia, la que nos hace a nosotros tener esa esperanza de vida eterna. No puede ser que por un momento de placer de la carne nosotros vayamos a perder una salvación tan grande. Yo te invito en este día a que si hay algo que haya que dejar delante del Señor, dobles tus rodillas en este momento y acompáñame en esta oración, porque sé que el Señor te está hablando, te va a hablar más, y entendiendo que su misericordia es para siempre. Ya Él te perdonó, no te culpes más. Bendito y soberano Dios, en este día te doy la gloria, la honra, el honor y la majestad. Te pido, Señor, que bendigas de una forma especial a esa persona que está viendo por este medio. Te pido, Padre, que lo guardes, que lo cuides, que lo protejas, bendito Dios. Trae, bendito Dios, a memoria todo aquello que te aparta de ti, para que en este día, por medio de tu sangre preciosa, sea lavado, sea limpio, y pueda, Señor, abrir su corazón a ti y entregar todo aquello que no le conviene. Te doy gracias por la oportunidad de llegar hasta su vida, hasta tu corazón. Yo le bendigo en el nombre de Jesús y pido, ruego, oro por él para que tú lo sanes en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga de una manera especial.